Bien, buenos días o noches, chicos, estudiantes. Eh, Vamos a proceder a hacer lo que es la práctica 3 de base de datos. Es esta que tenemos acá. Son 5 pasos bien sencillos. Bien, lo primero que vamos a hacer para realizar la actividad es abrir DBeaver. Esperemos que inicie. Carga un momentito dependiendo qué tanto tiempo tenemos que no lo abrimos. Bien, tenemos un segundo. Bien, en DBeaver voy a cerrar alguna de estas pestañas. Bien, cuando inicien DBeaver, de primera intención le va a aparecer así. Ya si no han trabajado con él anteriormente antes o si no han creado una base de datos anteriormente. Entonces, lo primero que debemos de hacer es darle aquí donde dice localhost, le damos donde dice SQL, donde está la flechita y le damos donde dice open, no, le damos donde dice new SQL script y se nos va a abrir esta pantalla en blanco. Bien, déjame poner a cargar la lata. Bien, en esa pantalla en blanco vamos a empezar a hacer los mandatos de nuestra actividad. Nos dice que realice el ejercicio en el gestor de base de datos y juntar un capture de cada una. Entonces, vamos a empezar con la primera. La primera dice crear una base de datos. Este ejercicio tiene la peculiaridad o la suerte que los comandos están aquí mismo. O sea, el comando para que yo creara una base de datos es create database. Vamos a ponerle actividad 3 a esta base de datos. Es posible que ya yo tenga una base de datos que se llama actividad 3. Por eso le voy a poner actividad. Y ponemos punto y coma. Si se fijan, este comando es precisamente este comando que está aquí. Lo voy a poner un poquito más grande. Si se fijan, es lo mismo. Solamente que aquí donde dice nombre de base de datos, lo reemplacé por el nombre que yo le quiero poner a la base de datos. Una vez yo escribo el comando, le voy a dar aquí al dorito o al signo de play para que se ejecute. Le doy al signo de play y aquí me sale una actualización diciendo que se ejecutó correctamente y que hubo una columna afectada o una nueva fila. Bien, lo siguiente que sigue, aunque no está aquí en el mandato, es usar nuestra base de datos actividad. Para usarla utilizamos el comando user y el nombre tiene que estar exactamente escrito como el nombre que le asignamos a nuestra base de datos. Entonces lo sombreo y le doy a ejecutar. Dice que se ejecutó correctamente. Ahora el punto 2 de nuestra práctica dice crear una tabla con clave primaria. Si le quiere hacer una manera más fácil, puede copiar esto mismo que está aquí, pegarlo aquí debajo, solo que a la tabla le vamos a cambiar el nombre, va a poner su nombre, en mi caso yo voy a poner Sorido, no es mi nombre, pero es el seudónimo que uso normalmente. Entonces lo sombreo y le doy al dorito a ejecutar y me dice que se creó la tabla correctamente. En el caso de ustedes, como son nuevos, están aprendiendo, yo diría que no lo copien y lo peguen, aunque es una manera más fácil, sino que digiten el código. Es lo mismo que yo hacer create tablet Sorido 01, abro paréntesis, entre paréntesis pongo un ID que es de tipo int y es
primary Kate y pongo nombre que es un varchar de 255 y pongo edad que es igual a int, que es entero. Bien, ok. ¿Qué quiere decir int? Int quiere decir que se está guardando un tipo de dato entero. ¿Qué quiere decir varchar? Que se está guardando un tipo de dato texto y que soporta hasta 255 caracteres. Y le da, como vemos aquí, se repite, es de tipo entero. Porque nadie tiene medio año, o tiene 30 o 20, 50, no tiene 50 y medio. Bien, entonces, y de igual manera, lo sombreo y le doy a mi dorito para ejecutar. Y ahí se ejecutó correctamente. Tiene las dos maneras. Yo diría que en vez de copiar y pegarlo para que se aprendan los comandos, le pediría que por favor que lo escribiera. Bien, entonces el paso 4 dice crear una tabla con clave primaria autoincremento. Para crear una tabla autoincremento es los mismos pasos. Aquí lo único que cambia es una sola cosa. Lo vamos a ver ahora mismo. Create tablet. Vamos a poner auto, mi paréntesis. Le doy enter para separarlo. En medio hago id int primary Kate. Y lo único nuevo es esto, auto incremento. Es exactamente como está escrito de este lado. Incremento. Es lo único distinto o lo único nuevo. Luego sigue lo mismo. Nombre, que es tipo varchar. Con 255 caracteres. Y edad, que es int. Igual, si yo le ejecuto, le doy a play, me dice que se creó correctamente. Bien, entonces el paso 5 y último dice crear una tabla con clave foránea. Para tener una tabla con clave foránea hay que tener dos tablas, porque las llaves foráneas lo que hacen es que relacionan dos tablas. Y para eso vamos a crear una tabla hijo o una tabla padre. Para hacer el proceso un poquito más rápido, yo voy a copiar esto. Ustedes escríbanlo. Lo voy a pegar. Voy a editar la parte que dice tabla y lo voy a dejar padre. Y lo voy a ejecutar en mi dorito. Bien. Entonces, vamos a hacer la tabla hija. Create tabla hija. La hija tiene un ID propio, int primary Kate. Va a tener un nombre que es igual al varchar de 255 caracteres. Y va a tener un lugar donde va a guardar esa relación o esa diferencia, o esa relación, no diferencia, perdón, esa relación con su padre, que eso se va a guardar en ID padre. Para relacionar la hija con el padre va a ser de tipo int. Entonces, ¿cómo yo hago la relación de este ID con el ID de padre? Se hace de esta manera. Se pone foreign Kate. Entonces, paso muy importante. Llamamos el nombre del campo donde se va a guardar. Entonces, decimos referencia. Ponemos la tabla donde está el valor del padre. En este caso se llama padre. Y
¿A qué campo de la tabla va a hacer referencia? Pues al ID. Copiar reference para ver que esté bien escrito. Bien, por un poquito más pequeño para que lo puedan apreciar. Bien. Un poquito más para acá. Le doy un enter que igual es válido. Bien, ahí lo tienen más o menos completo. Por ejemplo, el padre tiene un ID. Entonces la hija tiene todos sus datos, pero para hacer referencia a que esa hija es de ese padre, se le pone padre haciéndole referencia al ID del padre. Igual, vamos a ejecutar nuestro query o nuestro código, script. Le damos a play. Vemos que se ejecutó. Ya se había ejecutado. Entonces por eso me da ese error. Entonces vamos a ejecutar la hija. Y vemos que todo pasó correctamente. Bien, entonces, para insertarle datos a nuestra tabla, vamos a empezar con la tabla Sorido. Para insertar datos a la tabla Sorido se va a usar el comando insert into. Se va a hacer referencia a la tabla Sorido y se va a llamar los campos que yo quiero afectar, que va a ser ID, nombre y edad. Entonces, con la palabra clave values, que quiere decir valores, yo le voy a pasar el ID 1, coma, entre paréntesis porque es texto, pongo Ángel Soriano, coma, y la edad, vamos a poner 26 años. 26, no puedo escribir año porque año es texto. Y de esta forma insertamos datos en nuestra base de datos. Vamos a bajar esto un poquito para que lo puedan ver. Bien, el comando insert into hacemos referencia a la tabla donde queremos insertar los datos. Aquí hacemos referencia a los campos que queremos insertarle datos y aquí lo pasamos en el mismo orden. Si se fijan, ID 1, nombre Ángel, edad 26. Entonces, si ahora yo sombreo, le doy a mi dorito y ejecuto, me dice que los datos se insertó correctamente. Para yo ver los datos que hay en mi tabla, hago un select asterisco from y digo Sorido, digo mi tabla Sorido. Yo pongo punto y coma al final, lo sombreo y ejecuto. Aquí me trae el dato que iniciamos. Tiene ID 1, nombre Ángel y edad 26. Y así sucesivamente con los demás. En este caso, esta práctica es solamente crear las tablas. Así que eso es todo por ahora. Nos vemos en una próxima actividad.